días, queridos estudiantes. Espero que tengan una muy feliz mañana. Yo soy Luisa González y soy su maestra practicante. Les comento que el día de hoy vamos a seguir con los temas de tipos de textos narrativos, pero ya para finalizar nuestro bloque. Hoy veremos la forma narrativa de la biografía y de la autobiografía. Veremos de qué trata cada una, qué es lo que las caracteriza y también un ejercicio para fomentar nuestra escritura creativa. Con este tema, el desafío principal es escribir de forma original una autobiografía y también escribir una biografía. Esto para conocer, y para esto necesitamos conocer de qué trata cada una y así poder fomentar nuestra escritura. Vamos a comenzar. Muy bien, la biografía y la autobiografía. Quiero saber, ¿ustedes conocen qué es una biografía o una autobiografía? ¿Han leído sobre ellas? Yo creo que es muy común que conozcamos sobre las biografías y sobre las autobiografías, pero que no les tengamos la suficiente atención necesaria. Muy bien, primero vamos a hablar de la biografía. ¿La biografía qué es? Es una historia de vida de una persona desde su nacimiento hasta su muerte. En muchas investigaciones, si se trata de autores, especialmente en literatura, se trata de buscar unas biografías o por lo menos una breve biografía y en estas encontramos aspectos de vida, premios y demás información. ¿Estos para qué nos sirven? Nos sirven como un testimonio y nos permite comprender cómo a través de historias personales, el modo de pensar, ver y entender una época y también se podría incluso saber cómo miraba a esa misma persona de la que se está hablando de la biografía, esos. Muy bien. La estructura es igual a la de cualquier género narrativo y la de cualquier texto. Tiene una introducción, que es donde presentamos a la persona, el desarrollo, que es donde pasan todos los sucesos de la vida, aquí contamos todo lo que sucede, y la conclusión, que aquí es donde se le da el crédito merecido a este personaje o de quien estamos hablando, y también le agradecemos y esto es se hace al final, después de que uno conoció su historia, después de que uno sabe lo que significa la biografía. Ahora bien, ¿qué datos pueden haber en biografías? Están siempre, los principales es tener fecha de nacimiento y fecha de muerte. Muchas veces incluso en los lugares en los que nacen y mueren, porque no siempre nacen en un lugar y mueren en el mismo lugar. También su historia familiar, hijo de quiénes son, hermanos de quiénes son, si tienen esposa, si tienen hijos, todos estos datos biográficos que es necesario conocer de una persona. Ustedes cuando quieren conocer a una persona, ¿qué es lo primero que le preguntan? ¿Tu papá, tu mamá? Cuando son amiguitos es como, jajaja, qué lindo, ¿tenés hijos, no tenés hijos? Y además, lo mismo es en una biografía, es como un pequeño chisme de otra persona. Ahora bien, los estudios es toda su vida estudiantil, desde primaria, secundaria, si obtuvo algún título, si no le gustó, si fue un fracaso. Todo esto se va a ver reflejado en las biografías y cada una es diferente dependiendo de qué personaje es el que está hablando, de qué personaje es el que estemos hablando. También hablamos sobre las características de la personalidad, hablamos sobre sus pensamientos o qué clase de pensamientos, porque eso lo podemos ir infiriendo gracias a entrevistas con personas cercanas a él o él estudiando sus escritos. Se puede, en cada escrito, en cada obra, siempre hay una parte del autor, está el pensamiento de ese autor. También obras importantes, estas sí las tienen, si no solo como participaciones importantes o méritos. También no todo tiene que ser bueno. También tenemos que hablar sobre los problemas que hayan tenido en su vida, ya sea familiar, ya sea con su propia familia, ya sea con amigos, con competencia, etc., etc. Los sueños alcanzados, qué sueños buscaban alcanzar. Y todo esto va en una línea de tiempo, ¿verdad?
Iniciamos con la niñez, luego con la juventud, luego la adultez y finalmente con la vejez. Sí, la persona de la que se está haciendo esa obra logró llegar a la vejez, porque muchas veces hay personas que han hecho maravillosas aportaciones, pero han fallecido muy jóvenes. Ahora bien, la autobiografía. ¿Qué es autobiografía? Auto, uno mismo, bio, de vida, y grafía es un relato, una narración, es describir. Entonces, autobiografía es contar nosotros mismos nuestra vida. Aquí, como lo definimos, la autobiografía es el relato de la vida de una persona escrita por ella misma. ¿Alguna vez ustedes han escrito autobiografías? Yo creo que van a poder escribir autobiografías al momento de hacer su seminario. Nosotros siempre tenemos que hacer una autobiografía, contar nuestra vida, nuestros gustos, nuestros sueños y demás. Este es un ejemplo que podemos tomar en cuenta. Aquí dice, nací en Villena el 30 de septiembre de 1905, Perdón. Continuamos. Nací en Villena el 30 de septiembre de 1905 en la calle de la Trinidad, número 2, tercer piso, en la misma habitación donde hoy tengo instalado mi despacho particular. Y no es que hayamos vivido ahí toda la vida, sino que mi padre, en cierta ocasión, tuvo una emergencia de seguros en Cartagena y ahí vivimos desde 1914 hasta 1917, en la calle Santa Florentina, número 11. Allí nació y murió mi hermana Caridad. Aquí es un hombre que está contando cómo un hombre, una mujer, todavía no se determina qué, pero nos está contando parte de su vida, dónde vivió, qué pasó y la tragedia que le sucedió a su familia. Ahora bien, la autobiografía relata la vida del autor. Se trata de una confesión íntima, es un tú a tú, de mí para mí, que realiza el autor, ya que supone que tiene que narrar hechos sumamente personales de cosas que le han tocado vivir, así como en el ejemplo, él habló sobre la pérdida de su hermana. También el autobiógrafo, es autor y protagonista. Se trata de la principal característica de la autobiografía. El escritor de la obra es al mismo tiempo el centro de la misma, porque él es quien está relatando su propia historia, él es quien está hablando. Entonces es el autor y también es el protagonista. Él ahí no puede inventarse nada, sino que está hablando sumamente de su vida. Y algo muy particular es que tiene una libertad en la estructura y en el lenguaje, ya que uno mismo es el autor, no tenemos una estructura rígida para escribirlo. Nosotros podemos decidir cómo queremos escribir nuestra autobiografía y depende mucho de nuestra personalidad, de nuestros gustos y demás. Permítame. Muy bien. Acá. A ver, no es obligatorio, en la autobiografía no es obligatorio seguir un determinado orden cronológico. Como les dije, tenemos libertad de expresión, libertad de escribir como querramos, la narración de nuestros acontecimientos. Y somos nosotros quienes escogemos la manera correcta de expresarnos al hablar de nuestra vida. Nosotros somos los que decidimos en qué lenguaje, cómo queremos hacerlo y qué vamos a incluir. Obviamente la biografía y la autobiografía tienen características comunes, que son el narrar sucesos verdaderos en un contexto social real. En una biografía y una autobiografía son hechos reales, son narraciones no ficticias. Aquí no pueden decir es que salió un dragón, si en la realidad no hay dragones. También tienen una elección de sucesos representativos en la vida. Cada persona vive una vida diferente y algunos sucesos han sido más, ¿cómo les explicaría? Han sido más determinantes, han sido más impactantes que otros. Y de igual forma, hay algunos hechos que impactan más en los demás que otros.
Y también en esto importante es que puedan tener soportes gráficos, se pueden poner fotos, se pueden poner imágenes de cartas o fotos de la persona haciendo algo, estando en algo. Son pequeños diarios que uno va haciendo, uno que es uno mismo el que lo escribe y en el otro es que alguien investigó sobre nuestra vida y nos da a conocer a los demás. Muy bien. Entonces, estas son la biografía y la autobiografía. Después de determinar bien y de que vimos un fragmento de una biografía, también de una autobiografía, perdón, les voy a leer un fragmento de una biografía, si me permiten. La biografía del personaje que les voy a hablar es del autor Carlos Ruiz Zafón. Él nació el 25 de septiembre de 1964 en Barcelona y muere el 19 de junio del 2020 en Los Ángeles, Estados Unidos. Fue un novelista español que alcanzó gran popularidad gracias a la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados. Es una tetralogía muy buena. Ruiz Zafón nació en la ciudad condal, que sería el escenario de sus principales obras. Su madre era ama de casa y su padre agente de seguros. Según el escritor, fue él, un lector voraz, quien le introdujo en el amor a la literatura. Estudió en el Colegio Jesuita de San Ignacio de Sarriá, cursó la carrera de Ciencias de la Información, a continuación trabajó como creativo para varias agencias de publicidad hasta la publicación de su primera novela de temática juvenil, El Príncipe de la Niebla, que tuvo el premio Edebe en 1993. Con la intención de convertirse en guionista de cine, partió a Los Ángeles. Allí escribiría sus siguientes obras, también dirigidas al público joven: El Palacio de Medianoche, en 1994, Las Luces de Septiembre, en 1995 y Marina, en 1999. Curiosamente, a pesar de su interés por el cine, Zafón se ha negado siempre a que ninguno de sus libros sea llevado a la gran pantalla. En el año 2000 presentó su primera novela dirigida a adultos, La Sombra del Viento, al premio Fernando Lara. Llegó a ser finalista y uno de los miembros del jurado, Terence Moix, aconsejó su publicación. La novela, sin demasiada publicidad, obtuvo un creciente éxito entre los lectores hasta convertirse en un fenómeno de masas. Traducida a varios idiomas, sus sucesivas ediciones llegaron a 10 millones de libros vendidos. Un éxito que se prolongaría con sus secuelas: El Juego del Ángel en 2008, El Prisionero del Cielo en 2011 y en 2016 con El Laberinto de los Espíritus, a lo que habría que sumar el relato independiente Rosa de Fuego, publicado originalmente en La Presa y que sirve como una precuela de la saga. Carlos Ruiz Zafón falleció en 2020 debido a un cáncer de colon, con el que llevaba luchando desde hace 2 años en su residencia en Los Ángeles. Muy bien, esta es una pequeña biografía. Yo estuve leyendo sobre la vida de este autor. Ahora bien, una autobiografía sería yo contarles mi vida. Yo me llamo Luisa, nací en 1997, vivo en la casa de mis abuelos desde hace más de 10 años, tengo 4 gatos, tengo 2 perros, me gusta mucho leer, soy profesora de literatura y actualmente imparto clases. También he participado en juventud, en la categoría de dibujo. Mis dibujos nunca clasificó, pero sí participé del Colegio Don Bosco. Y actualmente estoy estudiando. Esa es mi autobiografía, eso les estoy contando yo, más o menos cómo es mi vida. ¿Qué diferencia hay? Que yo todavía sigo viviendo. Yo no he terminado el cumbre de mi vida, pero les estoy contando desde mi punto de vista. Les dije, me gusta. Incluso la forma en que uno lo narra. Cuando uno lee una biografía, siempre está como, esta persona fue, ella fue, no sé qué. En cambio, cuando uno mismo lo hace, es como yo fui, yo soy, yo estoy. Es en primera persona, siempre es uno protagonista. Muy bien. Ahora ya que conocimos lo que significa
la autobiografía y la biografía, vamos a nuestra actividad de evaluación. Quiero que tomen en cuenta algo. No discutan, sino que piensen también ahorita en lo que les estoy hablando, en lo que leímos, en lo que aprendimos. ¿Qué tienen de similar la biografía y la autobiografía con sus características? ¿En qué punto es que llegan a diferenciarse? ¿Tienen alguna estructura? ¿Y qué es lo que les llama más la atención ahora que ya las aprendieron? ¿Las biografías o las autobiografías? Ahora bien, como actividad de evaluación, ustedes tienen que redactar su propia autobiografía. Ustedes lo pueden hacer de la forma que quieran. Y aparte, tienen que escribir una biografía sobre la persona que más admiran. Esto será evaluado con una rúbrica en la que calificaremos aspectos de redacción, ortografía, presentación y creatividad. La creatividad al momento de escribir su autobiografía. ¿Qué les aconsejo yo que puedan hacer? Hagan un examen de conciencia sobre su vida. A veces tenemos crisis existenciales cuando queremos hablar de nuestra vida, pero nuestra mayor fortaleza es hacer nuestro examen de vida, decir qué he vivido, qué he hecho, qué quiero hacer y también qué es lo que yo quiero que los demás conozcan de mí. Y también que hagan su examen de conciencia para determinar qué persona es la que los ha influido en su vida de una manera positiva y que quieres dar a conocer. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser algún personaje famoso, un cantante, un escritor o no sé. Entonces, este es mi consejo del día. Traten de ir escribiendo su vida día con día, hagan su propia autobiografía. Háganlo de manera creativa. Las biografías ya saben que también hay un poco de libertad al momento de escritura, solo que tengan las características necesarias. Les agradezco muchísimo que se hayan presentado el día de hoy. Gracias por tomarse el tiempo. Por favor, investiguen, empápense antes de hacer su biografía y por favor, analícense ustedes mismos para hacer su autobiografía. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.